Tiene la palabra el diputado País. Gracias, señora presidenta. La intervención que me cabe apunta sustancialmente a reflexionar complementariamente al mensaje de elevación del Poder Ejecutivo que muchas de las circunstancias que originaron la declaración de la emergencia pública allá por el comienzo del año 2002, si mal no recuerdo debe haber sido el 6 o el 7 de enero, hoy subsisten mitigadas por la acción de los gobiernos que les tocó actuar en el marco de esta ley de emergencia y sus prórrogas, pero sin perjuicio de ello, necesariamente deben continuarse. El constituyente del 94 incorporó la referencia explícita a la emergencia en el artículo 76, a la emergencia pública. Incorporó lo que ya vino incorporando la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a la interpretación de la doctrina de la emergencia pública. Nosotros y todos los gobiernos constitucionales han utilizado la emergencia pública en diferentes circunstancias de la vida política de la nación. Muchas veces la Corte, ante determinadas medidas, ha declarado la inconstitucionalidad de las mismas, pero generalmente las ha convalidado en función de la adecuada utilización de esta emergencia pública. Y esto es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años con el gobierno fundamentalmente del presidente Néstor Kirchner y con el actual gobierno constitucional. Ha habido un ejercicio razonable y prudente de las facultades de la emergencia pública que debemos reivindicar como una herramienta adecuada para ir superando una situación de crisis que era y que fue sin duda calificada desde todos los sectores del arco político, desde todos los sectores del arco productivo, desde todos los sectores sociales, como una crisis cuasi terminal de la sociedad argentina. Esa del que se vayan todos, esa del default, esa de donde estaba realmente en juego los servicios esenciales del Estado. Este camino que vamos transitando hoy tiene nuevos nubarrones. Son los nubarrones de la crisis internacional, que no nos van a ayudar a la mejor salida de esta crisis. No nos van a ayudar fundamentalmente para ir superando paso a paso las consecuencias de un Estado y de una sociedad que estuvo al borde del abismo y que prácticamente está saliendo de una situación de quiebra institucional, de quiebra económica y de quiebra social. Porque tener índices de pobreza oprobiosos, tener niveles de desempleo superiores al 20%, declarar el default, quedarse sin crédito y sin posibilidades productivas, es realmente estar al borde de la disolución como Estado. Estuvo en juego fundamentalmente la naturaleza de nuestro Estado de Derecho, de nuestro Estado como institución y de realmente en esos tiempos sentíamos acuñar la expresión que vivíamos en una verdadera anomia. Este tránsito que estamos superando con un gobierno que ejerce la prudencia, que ejerce la razonabilidad, en el cual la Corte no le está decretando la inconstitucionalidad de medidas adoptadas en el marco de la emergencia y no lo hace porque son perfectamente legales, porque este Congreso le ha dado una delegación que está utilizando el Poder Ejecutivo con razonabilidad, con racionalidad y con absoluta prudencia, hace que debamos nuevamente y por el plazo de un año reiterar que la emergencia pública declarada es necesaria para seguir transitando este camino de lograr la normalidad que todavía nos falta. Seguimos estando con una parte sustancial de nuestra deuda externa e interna en default. Muchos, especulando tal vez, no quisieron entrar en el canje con quita que propuso este gobierno. Muchos están apostando hoy al default, a un nuevo default. Si hasta parece que lo están anunciando por los diarios, hablan de estanflación otros hablan de nuevamente llegar al desempleo
y realmente en este marco quitarle una herramienta a un Poder Ejecutivo que la ha utilizado con absoluta prudencia y racionalidad, realmente constituye, yo diría, una acción que pone en riesgo la gobernabilidad. No es desde la oposición, no dando quórum, como el Congreso va a recuperar legitimidad. El Congreso va a recuperar legitimidad haciendo aportes constructivos. No es rechazando las iniciativas del Poder Ejecutivo, sino realmente enriqueciéndolas. Estamos dispuestos desde el oficialismo siempre a modificar y a mejorar las instituciones, pero el aporte no debe ser quitarle herramientas para que fracase el gobierno, porque esa parece ser en muchos aspectos la única propuesta. Nuestra propuesta es seguir actuando, seguir trabajando desde el Poder Ejecutivo, a quien hemos elegido los ciudadanos para que administre, a quien han elegido los ciudadanos para que en esa administración siga renegociándose los contratos, muchos de los cuales tienen reclamos internos y fundamentalmente reclamos ante organismos internacionales, situaciones de tarifas, situaciones realmente complejas y complicadas en las cuales el Congreso no entregó un cheque en blanco. Cada renegociación vuelve a este Congreso, vuelve a ser tratada y debe aprobarse. Evidentemente, no hemos visto ninguna declaración de inconstitucionalidad en este ejercicio prudente de un gobierno que paso a paso, en el marco de la peor de las crisis, ha venido sosteniendo un proceso de continuo crecimiento y de un uso racional, adecuado y prudente de las potestades que le estamos delegando. Por eso estamos convencidos que no va a ser no prorrogando esta ley de emergencia como vamos a mejorar la calidad institucional, sino siguiendo en este rumbo, confiando en nuestro piloto de tormenta y en las medidas que este gobierno, en el marco de la crisis que venimos superando, y ahora lo que se viene adicionando a nivel internacional, seguramente nos va a encontrar el año que viene ir mejorando nuestra calidad institucional, ir mejorando nuestra sociedad a través de un ejercicio prudente del gobierno democrático. Muchas gracias. Gracias, diputado.